Es buena costumbre hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre por Metropolitan 88.5 FM. Como nosotros hablamos mirando por la ventana aquí desde el centro de la ciudad, podemos decir que hacia el sur del Gran Concepción, San Pedro, la ruta 160, el río Biobío, la costanera, en fin, hay también bastante niebla o neblina, como tú quieras, Leslie. ¿Ah? Creo que hay una diferencia técnica, pero que yo no soy ¿Para qué meteorólogo. nos vamos a enredar en Sí, cosas? no, todos entendemos a lo que Oye, se lo está que sí está refiriendo. complejo es la entrevista con Óscar Ferrer, porque nos queda muy poco tiempo. Óscar, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Buena Costumbre. Una vez más, gracias por esperar con tanta paciencia. Gracias a usted, Álvaro. Siempre un gusto poder saludarlo y a través de suyo a sus auditores. Bueno, estamos aquí con Leslie Briceño. Leslie, póngale bueno, por favor. Sí, Óscar, un gusto tenerte nuevamente con nosotros y específicamente en un tema que siempre nos preocupa, que estamos hablando del tema de la movilidad, que estamos hablando del tema del transporte, siempre estamos reportando congestión, estamos reportando lamentables accidentes y que muchas veces cuando ocurren los accidentes, como el que relataba Álvaro hoy día, este accidente en la ruta Cabrero, que Cuesta el Orégano. Cuesta el Orégano, que tiene bloqueado el tránsito y que se va a reponer finalmente se cree después de las 9 de la mañana. Sí. Hay un tema asociado hacia la mirada más global de lo que es la movilidad en nuestra región y obviamente todo lo que es, sin querer ser centralista, el Gran Concepción propiamente tal, el transporte público, para llegar adecuadamente a la hora de trabajo, para también no demorarse tanto en la noche cuando uno regresa, y hay una serie de proyectos, y queríamos conocer estos proyectos que se están desarrollando desde la División de Infraestructura y Transporte, si nos puedes contar. Bueno, les cuento, nosotros tenemos una cartera aproximada de 400 proyectos, y en el fondo generalmente trabajamos con los ministerios, con los distintos ministerios, tratamos de articularlo, pero de esos 400 proyectos hay 5 por lo menos que son los más importantes. Yo creo que es muy importante hablar de la ampliación de la Ruta 160, porque la ampliación de la Ruta 160, que parte ahora en abril, tiene que hacerse de noche y tiene que hacerse al estilo que se hizo Pedro de Valdivia. Excelente. Que fue súper eficiente. Súper rápido, porque en el fondo se tomaron ciertas precauciones de cómo hacer la pega antes. Entonces, pues, cuando yo hablo de prioridad, no me refiero a que en el fondo no estén los recursos, sino que hay que ponerle ojo, hay que ponerle oreja y hay que en el fondo hacer la pega para un 7, no para un 4. Entonces, ampliación de las terceras pistas, que juegue con la entrada del puente industrial. Porque el puente industrial esperamos que en el fondo se abra a fin de año, y nosotros estamos preparando una propuesta de subsidio donde si tú pasas, la idea es que el GORE te pague la ida y tú pagues a la vuelta, y eso va a permitir que teniendo terceras pistas y teniendo la certeza de que de alguna manera te vamos a ayudar en el pago del peaje, lo que vamos a tener es una fila ordenada y una luz al final del túnel, porque esa gente, esos autos de Lomas Coloradas, por ejemplo, que tomen el puente industrial, ya no van a seguir por Pedro Aguirre Cerda. Entonces vamos a abrir el cuello de botella, y para eso hay que estar preparado, porque en el fondo hay que aprovechar esa holgura para impulsar Costanera Mar, para hacer una oreja que se cuelgue con el puente industrial, y así sacar a la gente de Boca Sur, a la gente de buena parte de la San Pedro Costa, por así decirlo, por la Costanera Mar. Y por eso que estos proyectos tienen, como es un zapato chino, tienen en el fondo que atacarse desde distintos frentes, porque si uno lo ataca solo de un proyecto, por un lado un proyecto, no va a alcanzar, no se va a notar el proyecto siquiera. Si ampliamos solo las terceras vías, claro, el impacto es muy menor si es que no se trabaja de una forma más bien sistémica. Exactamente, ese es el punto, y por eso que es tan importante involucrar a la prensa, involucrar a todas las agencias del Estado, porque los segundos aquí cuentan, y si no, pregúntenle a la gente que vive no en la 160, sino que en las poblaciones del lado. Las transversales están tan congestionadas como la 160 y son tan peligrosas como la 160, además que hay que pasar la línea del tren. Entonces, yo por eso que he insistido mucho en la restricción, porque creo que aquí estamos hablando ya de salud mental,
y estamos hablando además de la necesidad de que las micros se den más vueltas, porque hoy día también sale en el diario la cantidad de partes que hay por ocupar el corredor. Y eso es porque también no hay tantas micros, entonces los autos ven el corredor vacío y se quieren subir al corredor. Exacto. ¿Ah? Entonces, si logramos disminuir un poco los autos, vamos a hacer de que las mismas micros que hay hoy día se den más vueltas. Eso, sumándole otras micros, también nos ayuda a ver el problema, a solucionar el problema, pero vuelvo a insistir, desde una mirada sistémica. Si yo pongo solo la restricción y no aumento los buses, tampoco sirve. Entonces, el esfuerzo aquí no es a decirle, mire, el Ceremi, no, acá es el conjunto. Otro ejemplo, Biotren a Lota. El Biotren a Lota, a mi juicio, ya partió porque se están comprando trenes para que el 2025 lleguen y podamos tener con la misma frecuencia, porque no ha cambiado la situación estructural, pero trenes más largos. Claro. Entonces, eso ya partió. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, que conociendo Lota, la llegada a Lota va a ser un problema, porque hay mucha gente que vive cerca de la vía. Si eso lo dejamos que pase, el estudio de impacto ambiental se va a demorar 4 años. Si nosotros atacamos ahora, entendiendo que hay que optimizar el problema, bueno, vamos a sacar la mitad de los problemas para afuera y probablemente el estudio de impacto ambiental sea 2 años. Lo mismo respecto de Gaete, porque en el fondo tenemos que conectar la interportuaria con el puerto de San Vicente de Talcahuano, y Gaete, todos sabemos que una población que tiene reivindicaciones históricas, entonces si no se hace una pega antes, difícilmente vamos a llegar con una ejecución limpia. Y eso es lo que me interesa a mí, a más allá de los recursos, esa es una dimensión. Pero en el fondo yo tengo que mirar el panorama completo, porque en el fondo hay dimensiones que no son las financieras, que muchas veces ahí se caen los proyectos. Sí. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener ojos y orejas ahí para estar pendientes, y por eso les agradezco mucho el espacio, porque en la medida que conversemos estas cosas, como son todas técnicas, vamos a encontrar todos un acuerdo. Oscar, una consulta. Hay varias medidas que acá se han mencionado para poder trabajar el tema de la conexión, la importancia de que sea lo sistémico, que además también incorpore a diferentes actores, pero también hay un tema del factor de tiempo. Si bien acá se señalaba, y lo hemos conversado en otras oportunidades, que la compra de trenes y que la ampliación del Biotren a Lota ya es prácticamente una realidad, 2025 eso se debería de estar concretando, y otras medidas que pueden ser más bien a corto plazo, como la restricción, colocar más buses. La ampliación de la ruta 160 es una obra de mucho mayor envergadura. ¿Cuánto tiempo se podría demorar esa ampliación? Y la otra, complementando la pregunta, porque nos queda muy poco tiempo, Oscar, estos 5 proyectos que están priorizados por el gobierno regional del Biobío en el plan Más Movilidad están financiados, ¿verdad? O sea, están financiados en su etapa, ¿no? Porque aquí hay que entender bien la lógica de, por ejemplo, Costanera Mar. Costanera Mar tiene una salida hacia el puente industrial que se va a financiar ahora con cargo al mismo puente industrial, pero también debería llegar a los parques industriales de Coronel. Entonces, ahí lo que hay que hacer, y ahí vuelvo a la necesidad de ver estas cosas bien, es una buena prefactibilidad. Porque cuando uno hace una buena prefactibilidad, lo que puede hacer después es agrupar el diseño de ingeniería definitivo con la ejecución de la obra. Y eso lo que hace es que te ahorra todo un proceso licitatorio de mercado público, de oferentes, de consulta. Entonces, podemos hacer estas cosas en menos tiempo. Ese es mi tema, ¿eh? Y como tenemos que hacerlas en menos tiempo, porque la gente está hasta acá, tenemos que hacer esfuerzos coordinados. Y en el fondo tenemos que poner acento desde los estudios en que esto se haga más rápido en la segunda etapa. Entonces, la ampliación de la Costanera Bordemar, el acceso norte ferroviario, son 2 proyectos que son relativamente nuevos en el sentido que están recién en prefactibilidad, pero si uno los aborda con el objetivo de que esto sea diseño y ejecución juntos, lo que podemos tener es un ahorro significativo en los tiempos. Estamos hablando de 1 año y medio, 2 años más o menos de ahorro de tiempo. O más, porque además hay que desencadenar, por ejemplo, en el caso del acceso norte, viene el tren de Chillán, la línea llega a Lucapequén, entonces hay que hacer una bajada que en el fondo en algún punto se bifurca, uno va hacia el puerto, sí, y el otro va hacia el centro, por así decirlo, a Collado. Entonces esa bifurcación ya debería estar más o menos clara y nos puede permitir
entendiendo esa bifurcación, hacer una política de fomento productivo, porque acá se necesita cadena de frío, se necesita inversiones eléctricas, se necesita diseño de la planificación desde el PROT hasta dónde va el parque, que en el fondo actúa como plataforma logística. Entonces todas esas cosas demoran y tienen estudio de impacto ambiental y tienen tiempo, y lo que queremos nosotros es desarrollar la región, y hay una oportunidad porque el país no está creciendo. Entonces esto de tener 8.000 o 10.000 millones de dólares en potencial cartera es una oportunidad. Es una oportunidad porque no hay tantas regiones que tengan ese stock de cartera, de posibilidades, y nosotros lo tenemos. Entonces sentimos la urgencia de poner estos temas arriba de la mesa, porque más allá de los recursos, de la etapa en la que está el proyecto, si esto lo sentimos como una necesidad de la región, bueno, hay que actuar en consecuencia. Bueno, por eso estamos tratando de relevar estos temas, pidiéndole a Óscar Ferrer que converse con buena costumbre, tal como ha tenido la gentileza de hacerlo esta mañana, con poco tiempo, pero así es la cosa. Muchas gracias, Óscar, por estar acá. Que estén muy bien a disposición de ustedes. Buen fin de semana. Muchas gracias. Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre.